presentamos La Última Reforma, un programa de debates para la edificación del cuerpo de Cristo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Buenas noches. Bienvenido usted aquí a Temas y Debate una vez más. Siempre causando revuelo. Los comentarios ayer fueron ponderados en cierta forma, pero llamaron mucho la atención. Un comentario en las redes sociales. Incluso hubo un comentario de alguien que me escribió, me puso: si usted dice que ya estamos salvos, entonces ¿qué quita y qué pone que yo vaya, por ejemplo, a celebrar, dice, con la cantidad de gente religiosa que va a un santo? Y tiene razón. Quizás es uno de los enfoques que yo intenté hacer ayer, porque la idolatría, o sea, el asemejar a Dios a un objeto creado, es considerado como idolatría. Sí. Y en la ley de Moisés, para el pueblo de Israel, era un pecado de abominación delante de Dios. Pero bueno, Pablo nos dice de que el fin de la ley es Cristo, cuando nos escribe en el capítulo 10, verso 4 de Romanos. De tal manera, pues, que espiritualmente no quita ni pone. La única objeción que yo sí podría hacer es que si sabemos y entendemos que somos salvos y que bajo esa premisa, pues nada de lo que suceda a mi alrededor va a cambiar mi estatus espiritual y está perfecto, está de más entonces que lo haga. O sea, el esfuerzo, el obrar, el ensimismarme sobre la base, ¿verdad?, de que voy a encontrar algún tipo de beneficio espiritual, es sobrado. Ahora, entonces, la batalla, por así decirlo, desde el punto de vista práctico ya está ganado. Ok, ahora dándole continuidad como lo decía al principio del programa, hablemos desde el punto bíblico, pero también hablemos desde el punto paulino. Sí, acuérdate que el enfoque que siempre hacemos correcto, desde la última reforma, es estrictamente paulino. Ok, entonces, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo llamar a esto? Se le puede llamar así, se puede pactar entonces con Dios y hacer promesa. Es algo viable, es algo, hablando de esta celebración. Sí, fíjate que el asunto de hacer una promesa a Dios o a un santo o a un intercesor, como lo llaman, que ese aspecto también lo vamos a ver más adelante, es también un símil que se da dentro de las iglesias protestantes. Vos vas a ver, por ejemplo, medios de comunicación evangélicos muy reconocidos que hacen unas maratónicas colectando dinero. Sí. Y ese es asunto de ellos, ¿no? Pero lo hacen bajo el criterio o bajo el argumento de que las personas pactan con Dios. Y se les ha metido la idea de que ellos pactan con Dios y que ellos tienen un pacto con Dios. Entonces ahí es donde a veces yo creo que la iglesia necesita recapacitar. No olvidemos una premisa apostólica. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, Pablo expone de que hay que cambiar el entendimiento, hay que transformarnos, dice el apóstol. Y esa transformación es una necesidad y es evidente, es extremadamente evidente. Fíjate, por ejemplo, pues, antes de tocar exactamente el tópico que vos me abordás, yo miro improcedente desde el punto de vista de lo que ya hemos alcanzado espiritualmente, que tengamos la misma figura. ¿Te acordás cuando vinieron los colonizadores a nuestra América? Había gente, y lo decimos peyorativamente, ¿no?, con taparrabos y eso. Ellos tenían sus dioses, ellos tenían su concepción de Dios, por así decirlo.
y eso lo tenían a través de unos dioses. Entonces, tenían varias divinidades. Esa fue la forma en que ellos entendieron su mundo y su momento. Entonces, cuando vienen supuestamente a evangelizarlos a ellos, cuando vienen los cristianos a decirles quién es Dios, les dicen a ellos de que eso que alababan, que eso que veneraban y adoraban no era Dios. Y estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero lo que hicieron fue nada más una suplantación. Ellos quitaron a la serpiente emplumada, quitaron, por ejemplo, a los ídolos que tenían los mayas, los aztecas, los incas, y ellos establecieron su propia nomenclatura. Le llamaron a uno Santo Domingo, le llamaron al otro la Virgen de Fátima, le llamaron al otro, San Jerónimo. Los protestantes quedaron siempre en la misma, en la misma sintonía. No era el objeto, la figura, pero sí eran las personas. El reverendo, el apóstol, el pastor, el enviado de Dios, el ilustrado, en fin, una serie de elementos. Y también, no olvides que en la parte protestante también está el mismo fetichismo del cual hablamos ayer. Por ejemplo, el aceite. Para ellos el aceite tiene... La unción con aceite. O sea, para ellos el aceite, este elemento físico, para ellos tiene una significación espiritual. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto hemos avanzado? Vamos a verlo desde el punto de vista del carácter religioso. ¿Cuánto hemos avanzado? Pues no mucho. Porque cuando vinieron los colonizadores, lo que hacían desde el punto de vista religioso es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que pacta con Dios? Mira, en primer lugar, debo decirte de que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. No tengo absolutamente nada. Alguien me dirá, no, yo mismo me ofrezco. El punto es que yo mismo no soy dueño de mí. O sea, yo no soy dueño de mí. Me gustaría compartir una expresión del apóstol a los romanos en el versículo 11, es la primera lámina. Sí. Dice, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿quién se anticipó a ser más soberano que Dios para que Dios tuviera que decirle gracias? Eso es lo que está parafraseando el apóstol Pablo aquí. Pero viene la expresión rica en contenido y significancia que nos dice el apóstol. Dice, ¿por qué de Él? ¿De quién? Pues de Dios, ¿no? Sí. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿qué es de Él? Todas las cosas. Todo, incluyéndome quién? A nosotros. Incluyéndome yo, incluyéndote a vos. Sí. O sea, nosotros no somos dueños de sí mismos. Entonces, yo voy a hacer supuestamente un pacto con Dios. Fíjate bien, ¿qué le voy a dar yo a cambio? Un hombre contumelioso, un hombre aquejado por debilidades, un hombre que vive, como dice el apóstol Pablo, pensando de continuo el mal. A mí me gusta mucho la expresión de Pablo cuando dice, bueno, yo hallo que en este cuerpo yo no me puedo portar bien. Entonces resulta ser que esto, que a la luz de la religión no cualifica, y se lo estoy ofreciendo a Dios. O sea, en primer lugar, Él es de Dios, le pertenecemos a Él. Todas las cosas que hay a nuestro alrededor son de Dios. Aparte de eso, desde el punto de vista religioso, la gente se mira incompetente. Pues resulta ser que entonces vanidosamente venimos y se lo ofrecemos a Dios. Dios, esta es mi vida, te lo ofrezco. Si siempre fue de Él. Sí, siendo de Él, así. Entonces, ¿qué tengo que ofrecerle? Eso desde el punto de vista del pacto. E incluso desde el punto de vista de la promesa. O sea, físicamente, ¿qué le puedo prometer yo a Dios? Bueno, Señor, te prometo que voy a caminar 5 kilómetros de rodillas. ¿Y con qué objetivo? Ahora, no hay asidero, por ejemplo, en el pacto de Dios con Israel, no hay asidero alguno que establezca de que Dios haya pedido un sacrificio de esa naturaleza. O sea, lo único que Dios le pedía al pueblo de Israel era guarden estos estatutos. Obviamente eso implicaba desde el punto de vista humano una serie de negaciones, pero eran negaciones sobre la base de lo que Dios había establecido para ellos. Pero fíjate que Pablo habla
a los hebreos en el capítulo 6 y establece con meridiana claridad que el pacto en el cual nosotros estamos vigentes es un pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, le hizo una promesa a Abraham. Posteriormente, Pablo en el capítulo 3 de Gálatas explica que Dios añadió, por causa de las transgresiones, añadió 400 años después la ley. Eso está en el versículo 15 en adelante del capítulo 3 de Gálatas. Entonces, ¿qué sucede? Que la promesa de Abraham quedó en estado suspensivo hasta que apareciese la simiente, según lo relata el apóstol Pablo. Y obviamente eso implicaba también el sacrificio de Cristo para que la ley pudiera ser removida de forma absoluta. Entonces la promesa en Abraham es la que Dios había establecido para que se perpetuara la eternidad. Aunque parezca una redundancia este juego de palabras. Pero ¿cómo? A ver, ese pacto, ¿qué naturaleza tiene? Ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿qué naturaleza tiene? Le ofreció a Abraham a Dios algo. Y eso ya lo vamos a ver ahorita. En el caso del pacto que hizo con el pueblo de Israel, obviamente Él les dio una ley. Miren, esta es la ley y ustedes la cumplen. O sea, la parte de Israel era cumplir la ley. Israel obviamente nunca la pudo cumplir. Pero entonces vamos a Hebreos capítulo 6, del verso 13 al 17, y vamos a la segunda lámina. Nos hemos estado siguiendo con las láminas para que los que nos escuchan y los que nos ven puedan estar claros de las bases bíblicas que nosotros estamos dando. Entonces dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, porque cuando Dios, hizo la promesa a Abraham, oye lo que dice Pablo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, no le podía pedir nada a Abraham. ¿Por qué? Porque él era el dueño de todo. O sea, Abraham no podía ofrecerle absolutamente nada. Entonces, él se tuvo que pactar consigo mismo. O sea, Dios se juró a sí mismo. Dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Esto es cuando vos supuestamente pactás o cuando vos prometes algo. Y para ello, el fin de toda controversia, para los hombres, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Bueno, que Dios le dio una promesa a Abraham. Esa promesa establecía un pacto de Dios, pero el pacto Dios lo hizo consigo mismo, porque Abraham no podía ofrecerle nada. Entonces yo no puedo pactar con Dios, no es cierto que eso es posible. Ahora, si por ejemplo yo vengo y me encuentro en un momento, digamos, sobreacogedor, usábamos, no me gusta usar mucho esa referencia, pues, pero generalmente las enfermedades terminales cambian a las personas, incluso a los políticos. Sí. Vos podés encontrar un político, un reconocido estadista, por ejemplo, que tal vez tiene una concepción supuestamente alejada de lo religioso, que te adversa incluso a lo religioso, pero cuando se han visto involucrados en un problema de esta naturaleza, un problema de salud serio, terminan diciendo lo contrario. Diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque la impotencia humana de no poder resolver la grave dificultad que tiene de frente, entonces lo hace vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A lo religioso. Por eso a mí no me extraña que la gente se comporte como lo hace en medio de las necesidades. Y eso sucede de forma permanente. Ahora, aún el enfoque que se le puede establecer a lo religioso como tal, a los líderes y esto, o sea, se basa precisamente en ese criterio. En el criterio ¿qué? De la impotencia. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Hay reconocidos líderes protestantes, evangélicos, y vos los ves haciendo grandes campañas. ¿Para qué? Para sanidad. Y va la gente haciendo filas, largas filas a los estadios. Y te llaman bajo esa concepción. Con algún objetivo. Te convocan con ese objetivo. Y te le llaman, qué sé yo, campaña de sanidad, noche de gloria, y bueno, y qué sé yo,
Pero mi pregunta es, si vos tenés supuestamente el poder para sanar a otras personas, ¿de qué estás haciendo en un estadio? ¿Qué estás haciendo con un llamado de forma selectiva a las personas? O sea, las personas que llegan a un estadio, obviamente, mayoritariamente, son personas afines a tu estilo de pensar, básicamente. Entonces, ¿por qué no van esos grandes predicadores a los hospitales? ¿Por qué no van a los hospitales? En una ocasión yo hablaba con un pastor y el pastor me decía, que en los hospitales vos no vas a encontrar fe, como la que se encuentra, por ejemplo, en un lugar donde convocamos en nombre de Dios. Ajá, pero ¿eso qué cambia? Si al final de cuentas, la gente en el hospital tiene más fe que cualquiera. Así es. Tiene fe en los doctores. Llega una enfermera y les dice, mire, haga esta oración, y una oración que a lo mejor ni siquiera tiene sentido bíblico, y la gente lo hace en medio de su desesperación. Y esto pasa todos los días. Ahora, yo le pregunto entonces, si la intercesión está en la Escritura, ¿es válido acudir entonces a un santo o para recibir consolación? ¿O no es válido? Según las cartas paulinas, ¿verdad? Pero me gustaría su comentario. Voy a hacer una breve pausa para luego venir sus comentarios con la respuesta de esto que le acabo de hacer. Ya regresamos. Justo, te estoy esperando. Ay, hombre, ahora te mandan. Les te dije, lo que ella quiere es mandarte. Ay, a vos si te dejas. No, hombre, las cosas no son así. Las mujeres valen igual que nosotros. Hay que respetarlas y tratarlas con dignidad. En la casa y en la calle, con respeto, igualdad y dignidad, vivamos sin violencia. Yo me apunto. ¿Y vos? En su restaurante La Plancha de Carretera Sur, servimos con la nicaragüanidad de la auténtica comida criolla y el exquisito sabor del arte culinario internacional. La Plancha de Carretera Sur es la tradición, gusto, atención y calidad de los que siempre nos prefieren. La Plancha, Carretera Sur, una vida al servicio del buen comer, con la atención personal de sus propietarios y amigos, Indalecio Rivera y doña Azucena Rivera. Miren eso. ¿Ah? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Levanten de nuevo este cartel! A tu meta tan distante, no te dejes vencer, no te dejes vencer. Hay que ¡Vamos, ánimo! Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate de Noche, conversando con el licenciado Rodolfo Caldera, representante de la organización La Última Reforma. O sea, antes de irnos al corte, te damos una buena explicación acerca de que, hombre, si nosotros ya somos salvos, si ya tenemos el perdón de Dios, entonces, ¿qué tenemos que andarlo buscando en alguna imagen? ¿Qué tenemos que andarlo buscando en algún representante que se autorrepresenta, se autodenomina el representante de Dios aquí en la tierra? Y la pregunta que yo le decía es esto: si nosotros ya tenemos intercesión de Dios, entonces, ¿es legal o no es legal acudir para consolarnos a una imagen o no? El modelo que se le dio a Moisés en el desierto es el modelo de lo que iba a venir a representar Cristo en nuestra vida hoy en día. Eso ya lo hemos conversado en otro espacio, de tal forma que todo lo que Dios estableció como acuerdo con el pueblo de Israel en ese momento era un modelo. Dice Pablo que era figura
de los bienes venideros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros, de una manera inherente, hemos copiado esos modelos. Se nos adhirió, ¿verdad? Lo que señalábamos ayer en relación a las obras de la carne que el apóstol Pablo identifica en el capítulo 5 de Gálatas, del versículo 17 en adelante. Y ahí está, por ejemplo, la idolatría, ahí está. Todos estos elementos de carácter religioso están ahí. O sea, esto es una secuencia de lo que hacían los judíos y que hoy la gente lo sigue modelando de la misma forma. En el pacto que Dios hizo con Israel, por causa del pecado del primer Adán, Dios había establecido representantes. Porque ¿cuál fue, digamos, la mayor consecuencia o la consecuencia per se del pecado de Adán? Fue que nos separó de la presencia de Dios. Ese fue el pecado de Adán, y eso el apóstol Pablo le explica en el capítulo 5 de Romanos, del verso 11 en adelante, de una manera bien clara. El apóstol Pablo ahí lo hace bien definido. Dice que el primer Adán nos apartó de Dios, y el postrer Adán, refiriéndose a Cristo, nos trae de nuevo a Él. Por eso es que yo insisto en el asunto del concepto salvación, porque se ha visto también la salvación de una manera equivocada. En el aspecto de que, bueno, que Dios me salvó del infierno, que Dios me salvó de una mala vida, es que Dios me rescató de morir en pecado, de que Dios me rescató de que el diablo me tiente. No, o sea, la salvación es un estado espiritual. Porque parece que salvación, fui rescatado de algo, no. El pecado de Adán nos separó de Dios. El postrer Adán dice que nos restituye esa comunión con Dios. ¿Estamos? Entonces, eso es. Cuando Él restituye la comunión de Dios con mi espíritu, entonces yo soy salvo. Por eso es que la salvación tiene una connotación importante. Y si nos da tiempo, vamos a ver ese aspecto también un poquito más adelante. Pero en el antiguo pacto, o en el pacto de Dios con Israel, entonces Dios usó modelos, Dios usó intercesores, Dios usó intermediarios, mejor dicho. Esa sería la palabra más acertada. Estaban los profetas, estaba Moisés, porque el pueblo por sí solo tenía que ser administrado. Sin embargo, yo me quiero ir a mi apóstol, a Pablo. Vamos a la siguiente lámina, a Romanos capítulo 8, del verso 34. ¿Quién es el que condenará? Se pregunta Pablo. Cristo es el que murió. Fíjate, esta es otra premisa que el pueblo hoy necesita entenderlo. Cristo es el que murió. O sea, no murió Domingo de Guzmán por vos. No murió Jerónimo por vos. Incluso, lo voy a decir con todo respeto, pero con autoridad también, ni la Virgen María, o María, la llamada Virgen. No, el que murió fue Cristo. Entonces, ¿quién es el que condenará? Pregunta Pablo. Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, no es una intercesión que permanece, sino es una intercesión de un solo acto, tal como lo explicamos ayer también. O sea, Él vino, Él va a la cruz, Él derrama su sangre, precisamente ¿para qué? Para que fuera revocada la maldición que habíamos alcanzado a través del primer Adán. De tal manera, pues, que esa acción que Él desarrolló en la cruz fue una acción intercesora. O sea, a quien le correspondía la culpa éramos a nosotros. Entonces Él nos quitó, nos sentó juntamente en lugares celestiales, como dice en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Nos hizo sentar, dice el apóstol. Entonces nosotros ya, su intercesión ya nos redimió, su intercesión ya nos levantó, ya nos estableció nuevamente la comunión con Dios. Entonces yo no necesito más intercesión. ¿Para qué? Sí, el apóstol Pablo aquí es bastante claro. Ahora, pero no cree ¿Quién usted, te va a condenar? El que murió. pero no cree usted que tal vez una manera, un esfuerzo del hombre para encontrar a Dios o su favor. Pero es que sí, el que muere Él. O sea, Él murió precisamente ¿para qué? Para que yo deje de estar haciendo todos esos actos. Esa es la razón sustantiva. Por ejemplo, lo hemos mencionado también en otros momentos, una forma de ilustrarlo. Uno pasa vicisitudes en la vida y uno tiene a los hijos. Entonces, generalmente uno dice, mira, yo hijo, le dice a los hijos,
o le dice incluso a las amistades, yo estoy haciendo esto por mi hijo porque yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo pasé. Entonces, yo soy hijo de Dios. Él ya me redimió, Él ya me perdonó. Entonces, ¿qué hago haciendo yo pidiéndolo? ¿Sí me explico? Entonces, Él ya me perdonó, Señor, perdóname. Un contrasentido, ¿no? Ahora, hay otra observación, y todavía mucho más clara, que explica lo de Romanos capítulo 8, la siguiente lámina, primera de Timoteo capítulo 2, del verso 3 al versículo 6. Lo tenemos ahí. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate que Él establece la salvación, lo sujeta al conocimiento. Aquí en griego no necesariamente podemos traducirlo tal como dice aquí, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, está hablando de una estrecha relación. Son verbos que están interrelacionados. Porque hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Desafortunadamente este texto ha sido ocupado por algunas corrientes de pensamiento y hombres se han autotitulado Jesucristo hombre. Pero también aquí hay un asunto de la traducción. Generalmente Pablo utiliza dos componentes, dos frases que las interrelaciona, que es Jesús el Cristo. Es la expresión que hoy conocemos como Jesucristo. Entonces aquí la traducción, por ejemplo, en la versión original en el español, que conocemos como Reina Valera, la primera fue hecha por Casiodoro de Reina, que fue en 1569. Ahí dice, el hombre Jesús, el Cristo. O sea, hace una separación, porque está hablando de Jesús de Nazaret, o sea, está hablando del efecto de la salvación en la muerte de Jesús de Nazaret. O sea, no está hablando de que es que iba a aparecer uno que se iba a llamar Jesucristo hombre, o que Jesucristo hombre sea otro ajeno al verdadero. Al verdadero. Sí. Entonces, este es un asunto de traducción y se ha malentendido. Y la prueba de eso, volvamos a la lámina, es que lo deja claro después el apóstol, ¿a quién se está refiriendo? Volvamos a la lámina anterior, dice, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Y el único que ha muerto es Él. Así. Lo leíamos en el capítulo 8 de Romanos. ¿Quién es el que va a condenar si Él es el que murió? Dice. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya Pablo ya había hablado de la labor intercesora que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Ahora, entonces yo le pregunto, estas son mis leyes, eso fue lo que dijo Dios, aquí está, cúmplanlas. Cuando hizo pacto con Israel y le entregó las leyes a Moisés. Entonces yo le pregunto, ¿es la religión o la práctica de la religión la que salva según la carta paulina y según la enseñanza que usted está dando? El apóstol Pablo también hace unas reflexiones en torno a esto. Yo creo, hay otra, o ya se nos acabaron las láminas. Tenemos láminas más, Iván, ahí. Esa era la última. Es la última. Ok. Lo que hemos venido mencionando. Ahí está otra lámina. Ok, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, 2 Timoteo 1:9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, fíjate bien lo que dice, quien nos salvó. O sea, ¿quién salvó? O sea, el mérito es de Él. Así es, de Jesús, de Dios. Él fue el que ejecutó la acción, yo no. Dice, quien nos salvó y llamó. O sea, no me llamé yo solo. No acudí a Él, Señor, ¿me llamaste? No, ¿de dónde? Dice, con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras. Fíjate bien, está sujetando la salvación y el llamamiento al hecho de un efecto de su obra hacia nosotros, pero no de mi obra hacia Él, o de nuestras obras hacia Él. Entonces, vos venís y le haces una promesa a Santo Domingo, con todo respeto, ¿verdad? Pero tenemos que decirlo con claridad. Vos le haces una promesa a Santo Domingo y decís, bueno, yo voy a caminar 5 kilómetros de rodillas. Esa es una obra. Y dice que no te salvaron conforme a nuestras obras, sino según el propósito. O sea, Dios tenía un propósito.
y se plació en hacerlo. Y la gracia dice que nos fue dada en Cristo Jesús y fue fíjate bien, y fue un propósito que Dios se lo había establecido antes de los tiempos de los siglos. Es lo mismo que vamos a leer en Efesios capítulo 2. Este es un texto que muchísima gente lo conoce y que vale la pena que lo consideremos en este momento, y vamos a leerlo acá. Efesios capítulo 2, vamos a leerlo, el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos. O sea, es por gracia. Ya leímos ahorita en Timoteo de que no es por nuestras obras, y aquí lo vuelve a enfatizar el apóstol, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, hay un instrumento. O sea, la salvación ya es un hecho que ya te fue concedido. El instrumento para que lo entiendas, o sea, para que entendamos que somos salvos, es la fe. Ahora, la fe no mística, de decir, yo tengo fe, y por ejemplo, agarro el vaso de agua y digo, este vaso de vidrio quiero que se convierta en oro. No, ese ya es una fe mística. La fe es el conocimiento de quién yo soy. La fe es el estatus al cual Dios me elevó y que yo debo reconocer. Eso es la fe. Es como, por ejemplo, cuando yo siempre uso esta figura, es como, por ejemplo, cuando compras un vehículo nuevo. Vos te montás. Pero yo, bueno, ya he estado en esa digamos, situación. He acompañado a otros a comprar un carro nuevo. No, pues tengo que ser honesto, ¿no? Ya he acompañado a otros a comprar un carro nuevo. Y claro, está la capota abierta, la coraza abierta, y uno mira el motor y bueno, y todo está bien, ¿no? Uno se monta y enciende. Y salí. O sea, nadie se pone a chequear si realmente los frenos están bien. Nadie se pone a chequear si el motor está bien. Bueno, y es que sería imposible. O sea, internamente, vos no puedes ver los componentes del vehículo. O sea, ¿qué es lo único que te queda? O sea, la plena certidumbre de que ese vehículo está nuevo y que pasó un proceso de chequeo y que todo está bien. Entonces, usted monta, lo encendés y arranca. Y si es posible, aún cuando yo sé que por asuntos de seguridad la gente los polariza, pues pasa sin polarizarse unos 3 o 4 días para que nos mire el vecino en carro nuevo y todo eso. Pero nadie se pone a hurgar, y estará bueno el motor, y estarán buenos los frenos, y esa llanta, no me convence esa marca. No, te montás y salís feliz de la vida. Entonces, eso es la fe, es conocimiento. Dios te estableció una posición. Vos tenés que entender y conocer eso. Entonces dice Pablo, por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, no depende de mí. Hay que entender que la salvación, Pablo dice, el autor y consumador de la fe, ya la salvación ya es un hecho consumado. Yo, lo decía ayer, yo ni puedo añadirle algo, y ni siquiera, si no puedo añadirle algo, porque ya Dios lo hizo, mucho menos que yo pueda quitárselo. Mucho menos que yo pueda quitárselo. Entonces dice, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Pues es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces, nada de lo que yo haga desde el punto de vista religioso, ya sea, si soy por ejemplo católico, muy apegado a las tradiciones, o evangélico, tratando de cuestionar a los católicos, siempre ellos, diciendo que son diferentes, pero que a la postre, de una u otra manera, intrínsecamente son exactamente lo mismo. Nada de lo que yo haga, nada de lo que haga. Fíjate que incluso hay gente que vos las vas a escuchar. Yo tengo 40 años de pertenecer a la congregación, a la iglesia tal. Ayer leíamos cómo el apóstol Pablo decía en el capítulo 17 de Hechos, de que Dios no habita en templos humanos. Pero la gente yo tengo 40 años y nunca he faltado a la casa del Señor. La casa del Señor, la habitación de Dios soy yo, no el edificio. Pero bueno, así la gente lo describe. Como que si la salvación fuera a establecerse por antigüedad. O por el hecho de tener una membresía X. Porque si vos te fijas, todas las congregaciones, o sea, se atribuyen el hecho de que ellas son las verdaderas. Principalmente la iglesia católica, principalmente. Aunque claro, lo hace la iglesia evangélica, pero sin tanta pompa como lo hace la iglesia católica. Pero también están las otras corrientes, como la de los testigos de Jehová. Nosotros sí estamos derecho.
o los adventistas, nosotros sí, como guardamos el sábado, nosotros sí estamos en el Ellos tienen la mero razón. decreto, por así decirlo. Ellos tienen la razón. Entonces, todos ellos bajo esa figura. Sin embargo, aquí hay, o sea, hay sobrados argumentos que mi apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nos da de una manera abrumadora. O sea, la salvación es un don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Dios te lo dio, te lo confirió. Fíjate que relacionábamos el capítulo 5 de Romanos. Y Pablo dice que aún si yo tener nada que ver a la manera de la transgresión de Adán, yo fui considerado pecador. O sea, que el pecado me lo imputaron a mí. Él pecó y ahora toditos los demás son declarados pecadores. Aunque yo no haya tenido ningún tipo de culpa. ¿Qué culpa tengo yo que Adán haya bloqueado los sentidos en su momento? Entonces, de la misma manera, dice el apóstol, entonces, como aquel nos dañó, el nuevo, el postrer Adán, nos restituye. Entonces, de la misma forma en que a mí se me imputó el pecado, de la misma forma, ahora, dice Pablo, se me imputa la justicia de Dios. O sea, allá yo no tuve culpa. El que pecó fue Adán, pero no, a mí me imputaron el pecado. Y fui declarado pecador, desde el punto de vista del orden de Dios. Que es la salvación. Ahora, esa separación que hubo, ahora yo soy nuevamente hecho cercano de Dios. Y eso fue por causa del postrer Adán. Entonces ya la salvación es un hecho consumado. ¿Cuándo fue el sacrificio de Cristo? Por ponértelo de manera objetiva. Lo voy a poner a título personal. Bueno, hace 2000 años. Pues entonces yo no había nacido y yo ya estaba salvo. O sea, yo no fui salvo por haber proclamado o declarado algo. No, la salvación es un don de Dios. Fue una acción de Dios en la que yo no tuve absolutamente nada que ver. Pues entonces hace 2000 años la humanidad fue puesta en justicia y ahora resulta que son otros en nombre de Dios que te dicen que vos tenés culpa. ¿Pero cuál culpa? En primer lugar, yo no soy israelita. Yo no tuve nada que ver con el pacto de Dios con Israel, primero. Y segundo, tampoco tuve que ver con el otro Adán, con el primer Adán. Entonces, todas las acciones encaminadas de Dios en torno a la salvación, en el efecto de Él hacerme otra vez, juntamente con Él, o sea, son hechos determinados de forma absoluta por Dios. Yo no tuve nada que ver. Y hablemos entonces de las características de la salvación, porque veo de que la realidad, como tú me estás hablando, estamos hablando del don y de la acción. Pero ¿cuáles son las características? Entonces, fíjate el don. Pablo en Romanos, en el capítulo 5, verso 16, fíjate lo que dice, siempre hablando del don. Creo que todavía alcanzamos, ¿no? Parte de la carrera. Capítulo 5, verso 16. Estábamos hablando, ¿no? De que el capítulo 5 el apóstol Pablo explica todo. Entonces dice Pablo en el versículo 15, dice, y con el don, dice, o sea, con el regalo, con la acción de Dios, de volver a ser uno con vos, dice, y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, refiriéndose al primer Adán. Dice. Porque ciertamente el juicio, dice, vino a causa de un solo pecado, para condenación, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí Pablo está caracterizando la salvación. Aquí te dice, ese don vino por causa de un pecado, vino por causa de la transgresión del primer Adán. Pues entonces el postrer Adán, o el don, dice, ¿vino qué? Vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y dice muchas transgresiones. ¿Qué me separa de Dios? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos que nada. Dice, por lo cual dice, yo estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni la vida ni la muerte. A mí me da mucha pena, pero a la vez me causa también muchísima gracia la duda existencial que precede a la muerte de una persona en el ámbito religioso. Eso sucede, por ejemplo, mayormente en las iglesias protestantes. Sucede más o menos también en las iglesias católicas, pero más en las protestantes, en la evangélica, en la adventista. En el sentido de que cuando muere alguien por la circunstancia propia en la cual esa persona falleció, y estaría salvo, y se habrá salvado. Incluso hay gente que dice, ay, yo escuché que en su último hálito de vida le pidió perdón a Dios. Debe ser que se salvó.
¿Lo has escuchado? Sí, o murió en Cristo. Bueno, o viene alguien, no logra, es tan débil que no logra soportar su propia existencia, viene, agarró un mecate y se cuelga del pedestal más alto que hay en la casa. Sí. Ah, no, es que como se murió por sí solo, como se suicidó, no, es condenado el hombre. Voy a leerlo de nuevo, dice. Y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, dice. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Y por qué dice muchas transgresiones? Por una simple y sencilla razón, Eliezer. Por la reiteración de nuestra propia existencia. La reiteración, perdón, de nuestras acciones. Entonces, todos los días, estamos haciendo cosas que a la luz de los religiosos no son agradables y son muy cuestionadas, pero muy cuestionadas. Y a veces incluso te cuestionan a priori. No se me olvida, por ejemplo, en una ocasión, siendo muchos años pastor evangélico, algo que no añoro de ninguna forma. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya para usar este último elemento ahí. Todavía tenemos, ¿cuántos minutos, Iván? Tenemos. No. Entonces, recuerdo que se me acercaron unas personas y me dijeron, vimos a fulanito de tal en una venta y estaba tomando cerveza. Okay. Y estaba tomando cervezas. Ven. Pero vos sabés que, bueno, era común, y creo que todavía en los barrios, la gente sencilla, bueno, esto en los años 80, producto del bloqueo, era más habitual. Vos encontrabas que los refrescos naturales te los vendían en cualquier tipo de botella. Sí. Entonces te vendían el refresco, la chicha, por ejemplo, te la vendían en una botella de Ensa, o una botella de Coca, o una botella de Victoria. ¿Me recuerdas eso? Yo creo que todavía se da, yo porque no, todavía ahora solo los Walmart visito. Sí, todavía. Entonces, ¿qué pasa? Te miraban con la botella de cerveza, el hombre está bebiendo y te juzgaban. Te juzgaban. Una cerveza rosada. Te juzgaban. O tal vez, por ejemplo, vas en una moto, se te dañó la moto en la entrada de un motel. Hay que decirlo con claridad. Y te juzgan. Ah, bueno, y si logras entrar, imagínate, te cuelgan de la parte más alta. ¿Por qué? Porque es un pecado imperdonable. No, pero si estaba lloviendo y se me... Bueno, buscando cómo guarecer. Ahora, regresémonos de nuevo a Efesios. Porque mira, no sé, a ver, vos vas a una congregación religiosa y lo primero que te ponen es cortapisas de cómo vas a ordenar tu vida. Y si vos te salís de ese marco conceptual o de ese, bueno, no sería conceptual, de ese marco religioso, ya estás mal. Ya te juzgan, ya te cuestionan y bueno, ya es un problema. Bueno, en Efesios leíamos lo de la salvación donde Dios. Me gustaría que fuéramos a Tito, en el capítulo 3, del verso 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ya con esto terminamos, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice. Nos salvó, dice. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, acciones definidas en cuanto a la salvación. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Dice que fue por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todas estas cosas te las están diciendo de forma constante. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. Estas cosas, su misericordia, la derramó abundantemente. El lavamiento de la regeneración, te la derramó abundantemente. Y la renovación en el Espíritu Santo, te la derramó abundantemente. O sea, no hay forma, y dice el apóstol siempre en Romanos
capítulo 5, que donde reinó el pecado dice que sobreabundó la gracia. Entonces, el grado de tu obrar de tal forma que amerite justificación, la justificación le sobrepasa en cantidad. O sea, es como que, es como que nos hayan dado una cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria es como un crédito revolvente. Vos girás cheque aunque no tenga fondo y el banco te lo sigue pagando. Y vos vas girando y entre más girás cheque, pues más siguen los fondos siendo justificados. Pues así es la salvación de Dios. O sea, nada de lo que yo haga, por muy malo que parezca, o sea, va a ser más relevante que la misericordia que ya Dios derramó en cada uno de nosotros. Licenciado Caldera, lamentablemente el tiempo se nos fue. Pero bien, con Él y en Él encontramos y estamos y somos salvos, según las últimas palabras que usted nos dijo. El tiempo se nos fue, amigos televidentes, pero volvemos la próxima semana, si Dios así lo permite, cuando vamos a estar conversando con el doctor José Venancio de Ríos, candidato el próximo lunes, ¿verdad? 15, candidato por el Partido Liberal Independiente del doctor Pedro Reyes, ahora. Y el martes 16 estaremos conversando con el doctor Pedro Reyes Vallejo, presidente del Partido Liberal Independiente, ahora también. Buenas noches. CDNN 23. Presentamos La Última Reforma, un programa de debates para la edificación del cuerpo de Cristo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7.